Un saludo cordial a todos los hermanos, a todas las hermanas y a todos los auditores. Continuamos con Alimento Diario, cuyo título de esta semana es Matrimonio, de la serie Entonces vendrá el fin. Volumen 5, Los obreros del final de la era de la Iglesia. Semana 1, día sábado. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Mateo capítulo 19, verso 8 y Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 2. Disfrutamos leyendo juntos con oración Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Señor Jesús, soportándoos unos a otros. Amén. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Señor Jesús, de la manera que Cristo os perdonó, así también, hacedlo vosotros. Aleluya. Gracias al Señor por este versículo. Hoy presentamos principios para edificar el matrimonio y la iglesia. Tanto la iglesia como el matrimonio no pueden ser edificados conforme a esa personalidad autónoma e independiente de Dios que el hombre adquirió después de su caída en el huerto del Edén. En el viejo hombre somos muy egoístas, individualistas y con dificultad para relacionarnos. No es raro que la falta de empatía asociada con el orgullo desencadene actitudes violentas por parte del viejo hombre. No debemos permitir ningún tipo de agresión en el matrimonio. Es común oír en el mundo que el marido y la mujer se agreden. También es muy frecuente que los hombres sometan a las mujeres a diversos tipos de violencia doméstica y también psicológica. Considero eso simplemente algo intolerable. Nosotros, en la vida de la iglesia, no podemos tolerar eso, ni ningún tipo de tortura psicológica, es decir, cuando uno de los cónyuges rebaja al otro con palabras, descalificando sus acciones o comportamiento para ponerse por encima, o incluso aquellos que mantienen a sus esposas limitadas a los trabajos domésticos, haciendo que sean dependientes de sus recursos económicos. Además, existen aquellos que, usando versículos bíblicos, someten a sus cónyuges a una cárcel privada. Señor Jesús, aparte de ser un crimen, eso no es nada de edificación. ¿Qué vamos a hacer entonces? Humillémonos, volvámonos al principio y consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 2. La vida conyugal es una miniatura de la vida de la iglesia. Necesitamos vivirla con un corazón lleno de compasión, empatía, bondad y humildad. Para el mundo el matrimonio puede ser motivo de burlas y las personas pueden lidiar con él de un modo vil y liviano. Pero no para nosotros. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. El viejo hombre egoísta solamente mira para sí,
Pero nosotros que luchamos por la edificación de la iglesia y por nuestro matrimonio, nos cuidamos los unos a los otros. Señor Jesús, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo, santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar también a los otros. El camino de la edificación pasa necesariamente por la disposición de perdonar al prójimo. Existen cónyuges que guardan resentimientos tan profundos en el corazón que incluso se los llevan al morir. Vamos a aprender a perdonar por amor a la edificación. Además, necesitamos de madurez espiritual para pedir perdón. Los niños espirituales e inmaduros que no disfrutan del poder liberador de la gracia de Jesús nunca tendrán esa experiencia. Entonces, limpiémonos de todo resentimiento y rencor, así estaremos más ligeros para la edificación. ¿Se ha imaginado usted cuán ligero debió ser el corazón de Adán y Eva en el Edén antes de la caída? Sin resentimientos, sin rencores ni insatisfacciones. Por eso el Señor insiste en decirnos de esta manera acerca de la necesidad de luchar para volver al principio, cuando no había la dureza en el corazón del hombre. Mateo capítulo 19, verso 8. Por tanto, amados auditores, no se quede con un corazón pesado por cargar rencores, raíces de amargura, resentimientos y tristeza. Limpiémonos de todo eso, seamos libres, viviendo una vida más alegre, perdonando y también pidiendo perdón. Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, si invertimos nuestra energía para volver al principio, no le daremos espacio a la personalidad egoísta e individualista en nuestro viejo hombre. Construyamos relaciones sólidas, porque mientras edificamos, somos perfeccionados en el amor, y este es el vínculo que nos unirá por la eternidad. Y sobre todo, revístase de amor, que es el vínculo perfecto. En el corazón de cada uno de nosotros gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y seamos todos agradecidos. ¡Aleluya! Fuimos llamados a vivir en paz como miembros del cuerpo de Cristo. En la medida que nos relacionamos, el amor es perfeccionado, y así surge un edificio sólido. En la iglesia en Filipos había hermanos que lograban seguir las palabras del apóstol Pablo, pero tenían dificultades para ser unos entre sí. Filipenses capítulo 2, versos 1 al 2. Entonces, no debemos hacer nada por partidismo en la iglesia. No debe haber preferencias divisivas entre nosotros. Para que haya edificación necesitamos unidad y tener la compasión de Cristo. En caso de que alguien sea muy diferente a usted en la iglesia, puede que esté pasando por una dificultad, una situación difícil o por una gran necesidad. No lo condene, sino intente comprenderlo, ayúdelo, conforme a lo que leemos en este versículo. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Filipenses capítulo 2, verso 3. El Señor ha dado herramientas poderosas a la iglesia. ¿Cómo?
El colportaje dinámico. Estos misioneros que salen a orar por las personas a las calles. El colportaje por hora. El colportaje por oportunidad. También tenemos a los jóvenes con el Avanza Joven. La fábrica de vencedores. También tenemos a las mujeres conectadas y la red de cuidados. Central de acogimiento. Hombres de oración y también tenemos el Expo Libro. Que no pase por nuestra cabeza tener la intención de obtener una posición destacada o de preeminencia al involucrarnos en esos servicios. No debemos sembrar rivalidades entre las diversas regiones de Brasil, ni tampoco en el exterior, que están comprometidas con la práctica de la palabra profética. En el caso de que algunas de ellas lleguen a convertirse en modelos para los demás, que no haya en nuestro corazón envidia o crítica. Por el contrario, si tomamos ese camino, no lograremos edificar la iglesia. En lugar de eso, luchemos por los intereses del Señor y humillémonos volviendo al principio, pues este es el camino para la edificación. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Señor Jesús, que podamos tomar esta palabra de advertencia con el fin de que todos podamos ser edificados. Aleluya. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿cuáles son las actitudes de una persona que quiere tener éxito en la edificación de su matrimonio y de la iglesia en su ciudad? Que todos tengan un día lleno de amor, lleno de paz, lleno de alegría y de muchas bendiciones. Amén.